Buenas noches. Estoy con el consejero electoral Arturo Castillo. Muchas gracias por estar aquí, consejero. Quien, con una metáfora animalesca, que es la frase de que hay un elefante en la sala que nadie quiere ver, frase pronunciada en Consejo General del INE, ha generado una serie de dudas, sospechas, desinformaciones que quiero, Arturo, que tú nos lo expliques. ¿Cómo se te ocurrió? Porque provocó de uno de tus pares, que es el consejero yucateco Espadas, provocó un pitorreo en que se burló de ti y de tus otros 4 compañeros en el Consejo General del INE que se pronunciaron por no reconocer la elección de jueces, magistrados y ministros del 1 de junio. ¿Cuál es la realidad de lo que se me antoja ya muy confuso? Claro, Carlos. Pues bueno, primero muchas gracias por esta invitación a platicar contigo y tomarnos un café. Mira, se me ocurrió el tema del elefante en la sala porque es esta referencia coloquial a algo que es evidente, pero que por alguna razón, quizás algún tabú social, la gente no quiere platicar. Para mí era evidente que el uso de acordeones tenía que ser abordado respecto de la declaración de validez de la elección de jueces, magistrados y ministros. Y fue precisamente por eso que lo puse. Vamos a hablar de ese tabú del que nadie quiere hablar. Ahí está el elefante, no me digan que no. Ahora, esto también ha generado mucha desinformación. Lo hiciste a mediados de... Lo hice el 15 de junio. De mes, sí. El 15 de junio pasado. Pero 10 días después te la cobró Espadas. Exactamente. Bueno, quiso cobrármela de una forma, a mí me pareció un poco sorprendente porque yo, como lo has visto, yo no personalizo. Yo no hago alusiones personales y nunca ataco a nadie directamente. Yo planteo argumentos, precisamente porque atacar a la gente es no atacar el argumento y eso es una falacia, ad hominem, ¿no? Entonces, bueno, dejemos a un lado la reacción, digamos, en este momento, pero la propuesta de no declarar o abstenernos de declarar la validez de la elección, que fue acompañada por 4 de mis colegas, pues generó no solamente un gran barullo en la opinión pública, sino también mucha desinformación. Y creo que un reproche, entiendo, severo de la presidenta Sheinbaum. Es correcto, un reproche, puesto en boca de una de las periodistas que atienden a las conferencias mañaneras, ¿no? Pero creo que hay que aclarar 2 cosas. Se discutieron 2 cosas en el Consejo General que es importante aclarar. Por una parte, hubo un conjunto de irregularidades completamente probadas en un poco más de 1,000 casillas, esto es cerca del 1% de las casillas instaladas, en donde los 11 consejeros y consejeras, todos, no los 5 de un lado, los 6 del otro, no, todos, decidimos que por las irregularidades acreditadas en esas casillas, simplemente no las íbamos a tomar en cuenta. Ese es precisamente el punto que les reprochó la presidenta de la República. Que se hubieran atrevido a eliminar ese casi 1% de votos. Es correcto, y esto fue algo acordado y votado por unanimidad. Y creo que fue a propuesta de Espadas, ¿no? Espadas propuso algunas de los supuestos de irregularidades, otras consejerías aportamos otros supuestos, ¿no? Pero en efecto esto fue impulsado por la totalidad del colegiado. Esto no fue solo una cuestión de 5, fue una cuestión de los 11. Y no tiene nada que ver con la propuesta que yo hice de abstenernos de declarar válida la elección. Esto quedó fuera. Y tu petición de abstenerse el INE no quiere decir que pudieran declarar inválida la elección. Eso es lo que me... En efecto, el INE no tiene facultades para invalidar una elección. Esta facultad es exclusiva de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, cada uno en su competencia. Nada más. Tiene que haber una declaración judicial sobre la nulidad de una elección para que ésta se anule. Usted es abogado, ¿eh? La propuesta que yo hice más bien tenía que ver con señalar que había un cúmulo de potenciales irregularidades graves
que desde mi perspectiva nos impedían decir esto es válido. ¿Cómo voy yo a literalmente a convalidar, ¿no? Por usar la metáfora del elefante en la sala, ¿cómo voy yo a convalidar que no hay problema en la sala? Que no hay problema en la sala cuando para mí es evidente que hay un elefante, ¿no? Yo no puedo decir que la cena que tuvimos ahí en esta sala es inválida, esto le toca a un juez. Entonces yo lo único que hice es, no declaremos la validez, fue la propuesta, y mandémosle este elefantito a quienes sí pueden en su caso declarar la validez y ya que el tribunal decida. Era nada más hacer eso. Esa fue la propuesta en que fuiste respaldado por otros 4 de tus compañeros. Así es. Y perdieron a final de cuentas la votación por 6-5. Es correcto. Y también se ha planteado mucho, de nuevo, hablando de esto, en medios que propusimos la invalidez de la elección. Es falso, nunca propusimos invalidar la elección. Propusimos abstenernos de validarla, que es distinto. Yo no quiero decir que esto es válido, no puedo, hay un elefante ahí, ¿no? Esto quedó 6-5, suele suceder en un órgano colegiado, pero aquí lo importante es que al momento de hablar justamente del elefante en la sala y poner sobre la mesa las implicaciones que desde mi perspectiva tuvieron los acordeones, subimos al debate público algo que se tenía que discutir. No importa cuáles sean sus consecuencias. Ya veremos cuando llegue a la Suprema Corte, o sea, vaya, si va a importar, pues... O al tribunal. O al tribunal. O sea, sí importa, pues, cuáles sean sus consecuencias jurídicas, pero por lo pronto, políticamente, era necesario discutir este tema. Y esto a mí me parecía fundamental. Mira, Carlos, mi perspectiva es, la verdad siempre incomoda a tirios y a troyanos. La verdad es incómoda. Pero negar la verdad, y esto lo dije cuando votamos la sobrerepresentación, negar la realidad no es conveniente. Puedes negar la realidad, pero no las consecuencias de haberlo hecho. Y aquí es Arturo exactamente Castillo igual. también estuvo en contra de que los partidos oficialistas, Morena, PT Verde, habiendo obtenido el 45% de la votación nacional, detentan el 75, No, casi el 75%. Justo no. Por eso te digo que la verdad incomoda a tirios y a troyanos. Estoy diciendo al revés. Exacto. Lo que ocurrió. Tú estabas por la sobrerepresentación. Yo estaba por aplicar la Constitución como está. Y te voy a contestar esto como se lo contesté a Fernando del Collado en Tragaluz cuando me planteó el tema. Yo voté a favor del proyecto como se presentó, porque desde mi perspectiva, la Constitución y la ley, eso dicen y eso han dicho desde 1997. Pero te voy a, sin tener tu especialidad, voy a tratar de rebatir a mi invitado, porque creo que lo sostuvo la consejera Claudia Zavala. Había que tomar en cuenta no solo lo ocurrido en la elección, sino el contexto. Y el contexto, pues daba como para respetar la voluntad de la ciudadanía, que no le dio el 75% de representación en la Cámara de Diputados al oficialismo, sino solo el 45%. Pero eso implicaba, desde mi perspectiva, dejar sin efectos disposiciones constitucionales y legales vigentes, y eso al INE no le toca. Eso sí lo pudo haber hecho la Sala Superior. Bueno, pero ese era otro tema. Estamos en la explicación del elefante en la sala. Exacto. Hablando del elefante en la sala, pues efectivamente la verdad incomoda a tirios y a troyanos. Ahí está el elefante, lo subimos al discurso público, vamos a discutir de él. ¿Cuál era el problema? Muy claro. La totalidad de las candidaturas que ganaron en los cargos nacionales, Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, estaban previstas en los acordeones. Sí, más del 80%. Exacto, pero no solo eso. Esto por sí mismo podría no ser un problema, pero se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque de las 28 candidaturas que están en este supuesto, 22 se deslindaron de los acordeones. Dijeron, esta boca no es mía. ¿Por qué es esto problemático? Porque el artículo 96 de la Constitución prohíbe el financiamiento público o privado en una elección de jueces y magistrados y ministros. Si los propios candidatos dijeron, yo no pagué, alguien más los pagó. Y si alguien más los pagó, es inconstitucional. Punto. Independientemente del origen del dinero con que se financiaron los acordeones. Independientemente. No solo eso. El artículo 77 ter de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral establece expresamente que una causal de nulidad de la elección del Poder Judicial
es que se acredite el uso de financiamiento público o privado prohibido por la Constitución o la ley. Es muy claro. Es así de directo y claro el tema. Es muy claro y hay que subrayar. Más del 80% de los ganadores en las distintas principales posiciones del Poder Judicial, que son la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y el tercero es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más del 80% de los ganadores triunfaron precisamente en el orden en que estaban inducidos los votos en los acordeones. De la forma en la que coincidieron, hay un argumento que se planteó también sobre la mesa, que es que había muchos acordeones. Es cierto, nosotros tenemos constancia de 37 modelos distintos de acordeones. Pero ¿cuál es el problema? Cuando comparas a las candidaturas ganadoras con los 37 modelos de acordeones, resulta que están en promedio, todos ellos, en el 80% de estos 37 acordeones. O sea, y al menos en 17 entidades de la Federación. En 23 entidades. ¡Ay, 23! 23. Y 2 acordeones de carácter nacional, con los que además se dictaron medidas cautelares, una de ellas en Consejo General. No puedes dictar medidas cautelares sobre un hecho que no te consta. Bueno, están ustedes escuchando la explicación del consejero que, según yo, con la metáfora del elefante en la sala, hizo que se cayeran las máscaras en el Instituto Nacional Electoral y se revelaran las posiciones francamente oficialistas y no oficialistas. Y según acabo de darme cuenta, un consejero que no tuvo problema con aprobar lo que decimos la sobrerepresentación del oficialismo en la Cámara de Diputados. Es decir, en ese momento favorecía al obradorato, pero con el no reconocimiento de la validez que proponía y que junto con sus compañeros perdió ante la mayoría de 6, pues dice, no debió haberse validado la elección del 1 de junio. Yo te pido, Arturo Castillo, que permanezcas acá porque quiero plantearte lo que se antoja la inminente chatarrización del INE. ¿Aguantas aquí? Aguantamos aquí. Arturo Castillo, les agradezco mucho su atención y nos vemos mañana.